Listo, muy buenas tardes para todos. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, 16 de julio, de la asignatura de Laboratorio de Física Fundamental. Entonces lo primero es saludarlos, esperar que todos estén muy bien de salud y el finalizar este semestre que sea muy bueno para todos. Entonces vamos a hacer la antepenúltima práctica del laboratorio de este semestre, es decir, ya solo nos quedan dos prácticas y sorprendentemente con todas las anomalías que hemos tenido, pero pues afortunadamente vamos a cumplir con todas las prácticas que regularmente es difícil cumplir con todas, ¿no? Digamos que en semestres normales uno hace 10, 11 prácticas, pero con ustedes, pues, si Dios quiere, la próxima semana ya terminaríamos por completo el curso. Bueno, entonces, las últimas dos prácticas de laboratorio tienen, están muy relacionadas entre ellas y tienen que ver con el último concepto que miramos la última semana en teoría, con los que están conmigo. Y los que no están, pues, tiene que ver con el concepto de cantidad de movimiento o momento, ¿cierto? La cantidad de movimiento de un objeto, pues simplemente se la expresa como el producto de una masa multiplicada por una velocidad. Entonces yo a WhatsApp ya les compartí la guía del laboratorio para que la vayamos trabajando en simultánea. Es decir, la vamos a hacer nuevamente aplicando simulaciones, ¿cierto? Virtuales y ahí están los links para que abran directamente la guía del laboratorio. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla y voy a abrir la guía. Ok, aquí está la guía del laboratorio. Ya está en WhatsApp y si también quieren está en el COES, ¿no? Bueno, entonces voy a ir hasta acá y vamos a ir revisándola, digamos, en conjunto. Entonces lo primero es la guía del laboratorio número 13. Nosotros vamos en la 12 en realidad, pero es que en el orden como las realizaron, primero hicieron esta y luego primero hicieron el de energía y luego hicieron el de colisiones. Pero pues por el orden de la teoría, a mí me gusta primero hacer esta y luego hacer la de energía. Entonces, pues lo del número es lo de menos, ¿no? El momentum P o cantidad de movimiento está definido como el producto de la masa de un cuerpo por la velocidad. Y esa cantidad de movimiento se define como masa por velocidad. Y se mide en kilogramos por metro sobre segundo. ¿Cierto? Esta cantidad se puede ser representada en forma vectorial y obedece a las reglas y operaciones matemáticas que son aplicadas a los vectores. Al igual que hicimos la clase de hace 8 días, que decíamos que las fuerzas las tratábamos como vectores, pues esta cantidad de movimiento también es una cantidad vectorial. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este caso. ¿Ok? Los objetivos de esta práctica son estudiar los choques bidimensionales de dos partículas en el sistema de referencia del laboratorio, estudiar la conservación de la cantidad de movimiento y determinar mediante el uso del simulador colisión lab la relación entre la posición y el tiempo para que se mueva con aceleración constante. Determinar mediante el simulador la cantidad de movimiento de un par de objetos. Entonces vamos a ver de qué es que se trata esta vaina. Entonces, digamos que, supongamos que chocan o interactúan dos esferas de masas M1 y M2. Aquí está. La esferita M1 y la esferita M2. Cuyos radios son R1 y R2. O sea que la esferita roja tiene un radio R1 y la esferita azul tiene un radio R2. ¿Cierto? Ok. Entonces, lo que vamos a suponer es que esta esfera azul está quieta y viene esta esfera roja y le pega o choca con esta esfera azul. Pero entonces todo depende, pues los que juegan billar saben de esto, todo depende del lugar donde yo quiero o para dónde quiero que se muevan las bolitas, ¿cierto? Si le va a pegar de frente es una cosa, si va a pegar de un lado es otra cosa, una otra cosa, y si va a pegar del otro lado es otra cosa. Todos los efectos son distintos. Entonces yo voy a imaginarme que esta esferita le va a pegar en el lado superior de la esfera azul. Pero tengo que tener en cuenta es este parámetro, ¿cierto? A este parámetro se le denomina parámetro de impacto.
decir, dónde va a chocar o dónde va a golpear. ¿Sí? Entonces aquí dice, se denomina parámetro de impacto B a la distancia entre la dirección de la velocidad del primer cuerpo, ahí está, vector U1, y el centro del segundo cuerpo o disco que suponemos inicialmente en reposo. Luego, ese parámetro de impacto yo lo puedo expresar como R1 por R2 más R2 por el seno de teta 2. Profe, ¿y de dónde saca esto? Esto se lo saca por relaciones trigonométricas nada más, miren. Si yo supongo que al estar aquí, justo cuando golpeé, entonces a mí se me va a formar un triángulo rectángulo. ¿Entre qué? Entre la suma de estos dos radios, porque este radio vale R1, más este radio vale R2, ¿cierto? La suma de esos dos radios, ¿sí? El parámetro de impacto que es B, o sea, este pedacito de aquí, y el ángulo teta con el que sale disparado. A ese ángulo, pues aquí lo están llamando teta 2. Si a ese ángulo le aplico la función seno, o sea, se me forma este triángulo rectángulo, si le aplico la función seno, podría decir que el seno de teta 2 es igual al cateto opuesto, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que en este caso es R1 más R2. Pero como yo quiero es B, entonces lo espejo. Entonces B sería R1 más R2 por el seno de teta. Esa es como la forma de calcular este parámetro de impacto. Bien. Con todo eso, entonces vamos a ir directamente a hablar sobre qué es lo que me van a mandar a hacer. Entonces, me pide que acceda a la simulación colisión a través del link. Entonces, simplemente, ¿ustedes ya tienen abierta la aplicación, chicos? ¿Ya tienen abierta la guía? Chicos, ¿ya tienen abierta la guía? Sí, profe. Listo, entonces simplemente es darle clic o control clic, ¿ves? Aquí, y se me abre una pestaña adicional, ¿cierto? Nuevamente se me abre la aplicación con las aplicaciones del FED o de la Universidad de Colorado, sino que ahí pues ya, digamos, dando clic en ese enlace, inmediatamente me abre la aplicación. Entonces, aquí están las dos bolitas que me hablaba ya en la teoría, cuyas masas, o las voy a llamar 1 y 2, y cuyas masas yo las puedo variar. Miren, aquí está la masa en kilogramos. Con estos cursores yo puedo variar la masa de la una o la masa de la otra, ¿cierto? Podría variar esas masas. Ahí está. La más grande o más pequeña, de acuerdo a lo que yo quiera. Bien. Y hay otra cosa que también me lo dice aquí, que hay que tenerlo en cuenta, es que existen como dos pestañas para trabajar en esto. Una parte como introductoria que me va a producir colisiones en una dimensión. ¿Qué significa una dimensión? Significa que esta colisión yo voy a imaginarme que solo va a estar en el eje X. En cambio, hay otra pestañita que me va a dar colisiones en dos dimensiones, es decir, estas sí las puedo mover como yo quiera, estas bolitas, ¿cierto? Entonces puedo hacerlas chocar, aumentar la velocidad, etcétera, en dos dimensiones, porque al pegar esto con esto, pues esto se me va a mover en el plano cartesiano y eso significa que va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Listo, regresémonos a la guía como para ir en orden. Entonces dice, usa una mesa de hockey de aire para investigar colisiones simples en una dimensión y más colisiones complejas en dos dimensiones. Ahí está lo que les estaba diciendo. Experimenta con el número de discos, masas y condiciones iniciales. Varía la elasticidad y ve cómo la dinámica total y la energía cinética cambian durante las colisiones. Listo, esto es como una parte introductoria que dice que experimente como con los controles de esto, ¿no? Entonces me dice que qué tal, bueno, qué pasa ahí. Las hago chocar y miren cómo esto va colisionando. Eso es lo que me dice. Y cómo va a ir cambiando esos parámetros. ¿Listo? Bien. Ahora, si eso es cierto, entonces, si eso es cierto, entonces yo tendría que decir, bueno, voy a trabajar en una o en dos dimensiones. Miren, ahí está en una dimensión
o en dos dimensiones. ¿Sí, no? Ahí depende de lo que yo quiera. Puedo también en estos parámetros colocarle los vectores, el vector velocidad, que es ese vector verde que se está moviendo ahí, ¿cierto? Miren, ese es el vector velocidad. O puedo colocarle el vector momentum, que es ese amarillo que apareció ahí, ese es el momentum lineal, ¿cierto? Puedo colocarle el centro de masa, que es esa crucecita. Puedo colocarle un diagrama de momento que me va a aparecer acá, como se van diagramando los momentos en cada una de las colisiones. Puedo colocarle la energía cinética, miren, aquí está la energía cinética, 1.22. Puedo colocarle las trayectorias, miren cómo va dejando las trayectorias esto. Y puedo colocarle los valores, que tal vez este es el más importante. Pues con ese de colocarle o mostrar valores, pues yo puedo saber, por ejemplo, ahí le coloco pause, a qué velocidad va la bolita roja, cuánto es su momentum lineal, no se olviden que el momento es masa por velocidad. A qué velocidad va la bolita verde y cuánto es su momentum lineal, no olviden que es masa por velocidad. Estos controles pues los manejo yo, o sea, esto es lo que yo quiero que ustedes pues cacharren ahí para que se den digamos, cuenta de qué hace cada una de esas cositas. Bien, pues me regreso a la guía. Eso es lo que decía aquí, ¿no? Experimenta con el número de discos, masas, condiciones iniciales, varía la elasticidad y ve cómo la dinámica total y la energía cinética cambian durante las colisiones. Listo. Vamos a ver. Primero me dice, en esta simulación encontrarás dos pestañas llamadas Introducción y Avanzado. En primer lugar, debe ser. En primer lugar, consideremos la ventana Introducción para familiarizarte con los controles que vas a investigar. Para iniciar la experiencia, entonces lo voy haciendo. Me voy a la introducción, ahí está, ¿cierto? Esa es como la parte elemental. Ya me fui allá. Para iniciar la experiencia puedes cambiar los valores de las masas de los objetos a considerar y presiona el botón ejecutar. Lo voy haciendo. Me dices que puedo cambiar estas masas con estos controles. Voy a dejarla esta como 0,4 y esta la voy a aumentar a 2, por decir algo. Y le doy ejecutar. Entonces, miro qué es lo que pasa. Miro. Listo. Ya mire qué fue lo que pasa. Hay un choque. Y el choque lo que hace es que, pues obviamente, esta como es más pequeña rebota, pero parte de su energía se la transmite a esta, por eso esta avanza hacia la derecha. Listo. Vamos como con la guía. Cada vez que se quiera reiniciar, pulsamos el botón rebobinar y todo volverá al estado inicial. Listo. ¿Cómo hacer el cambio en la escala temporal para que los objetos que interactúan se muevan lentamente? Puedes desplazar la fecha sobre la escala temporal con la aclaración de que las unidades en las cuales se mide la escala temporal es segundos y no J, que aquí en esta aplicación, miren, aquí está, el tiempo me lo mide en J, dice. Pero en realidad es como una equivocación porque el tiempo se mide en segundos, ¿no? ¿Cómo aparece en la simulación? ¿Cómo reproducir el movimiento lentamente o rápidamente cuando esta actividad, la función ejecutar, puedes modular la velocidad del movimiento desplazando el cursor en la opción tasa temporal? Dicho, me voy acá, ¿qué es lo que me dice? Me dice es esto, que aparte de lo que ya les mostré, hay este cursor aquí que me permite como, bueno, primero rebobinar lo que decía antes, ¿no? Regresar todo al estado inicial. Y este controlcito lo que me permite es como jugar con el tiempo, hacerlo más lento o más rápido el movimiento. Por ejemplo, ahí voy a decir, miren que se volvió más lento. Rebobino. Ahora lo voy a llevar al otro lado. Ejecutar. Miren que se vuelve más rápido. Eso es lo que me dice este. Es como volver el tiempo más lento o más rápido. Eso es lo que me está pidiendo, nada más. ¿Cierto? Esto a veces me sirve es como para manipular de tal forma que yo sepa, no es, digamos,
que sepa hasta dónde me va a durar la energía. Entonces, no puedo estar esperando a que eso se frene, sino que más bien como que agilizo el tiempo para que eso se mueva un poco más rápido. O a veces también lo necesito al revés, pues, ¿no? Necesito que se mueva más lento para poder hacer las medidas. Bien, sigo con la guía. En el menú de la parte superior izquierda se puede seleccionar diferentes valores de las variables involucradas en el proceso, tal como el vector velocidad, el vector momentum, cantidad de movimiento y factores relacionados con la elasticidad de los objetos que interactúan. Puede cambiarse los valores. Eso es lo que yo les decía de este menú. Entonces, tú puedes mostrar todo este tipo de parámetros. El vector velocidad, cuánto vale, el vector momentum, cuánto vale, puede mostrar cuánto vale el tiempo, puede cambiar la elasticidad, es decir, qué tan elásticos son los objetos, etc. ¿Cierto? En segundo lugar, ubicamos, ya listo, hasta ahí como la parte introductoria, por eso estábamos aquí en la parte introductoria. Ahora nos vamos a ubicar en la parte avanzada, que es donde vamos a trabajar. Es la misma tontería. Dice, en la parte avanzada nos ubicamos y para iniciar la experiencia, el mismo botón, ejecutar. Si yo quiero volver al estado iniciado, puedo rebobinar. Si quiero cambiar el tiempo, pues muevo el cursor, pero que no se mueve, no se mide en julios, sino en segundos. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo reproducir el movimiento lenta o rápidamente? Pues moviendo el tiempo, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la presentación. ¿Cuál es la presentación? Que ahora ya no se va a mover solo en el eje X, sino se va a mover tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, sobre el plano. Listo. Ahí la misma cosa. Ahora, ¿qué? ¿Pero qué es lo que vamos a hacer, profe? Lo que vamos a hacer es simplemente esta tablita, ¿cierto? Esta tablita no vamos a hacer, pero replicada 3 veces. Es decir, vamos a hacer 3 ensayos de esto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se den cuenta que qué pasa cuando yo varío masas, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo varío velocidades? Ya va a depender de su creatividad, entre comillas, para hacer esto. Entonces, la tabla que yo quiero trabajar es esta. Trabajando la opción avanzado, trate de tomar algunos valores y complete la tabla 1. Considere únicamente 2 masas en interacción. Aunque el simulador permite introducir otras masas, por ahora solo considere 2. Listo. Entonces me voy acá, listo, me voy a la parte avanzada, listo. Ya tengo mis 2 masas, bueno, rebobino todo, ya tengo mis 2 masas. Voy a quitar un poco de cosas como para que no se me, amontone tanta información, ¿cierto? Listo, bueno, dejémoslo ahí. ¿Ok? Aquí yo podría agregar otra esfera, miren, ya con 3 o con 4, etcétera. Pero, o sacar una, o sacar otra. Pero a mí me dice que solo trabaje con 2. Y aquí viene lo más importante. Para este caso necesito activar esta pestañita de aquí. Esta, que dice más datos. ¿Cierto? Una vez, bueno, lo primero, una vez que yo tenga ya considerado, por ejemplo, que la masa 1 valga 0,5 y que la masa 2 valga 1,5, entonces con estas flechas usted puede aumentar o disminuir la velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, para la masa 1, usted podría aumentar o disminuir la velocidad. Le voy a quitar un poco esto para que se den cuenta. Estas bolitas, se podría decir, lo que me permiten es aumentar, si se dan cuenta, el vector. Entonces, miren, por ejemplo, ahí, cuando yo me muevo hacia la izquierda, estoy aumentando el vector velocidad, disminuyendo, perdón, el vector velocidad del verde. De hecho, lo podría dejar en 0 si quiero. Ahí. Significaría que eso no se está moviendo. Pero lo que me dice es que, lo voy a decir que esto se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 0,71. Voy a quitar ese vector momentum. El vector momentum es el amarillo, ¿no?
Voy a quitar ahí para que no se me confunda. Y el rojo, miren, el de la bolita roja, no, mentira, se me estoy moviendo. El de la bolita roja es este de acá. Pues ahí estoy para un lado, para el otro, lo podría mover, ¿cierto? Ahí en una dimensión. Y si acaso quiero, también lo puedo hacer en dos dimensiones. Ahí. Entonces ahí sí se me va a mover como yo quiera, en dos dimensiones. Aquí en una dimensión, pues solo se me va a permitir que la colisión se presente en el eje X. Pero acá en dos dimensiones se me va a presentar en los dos ejes al tiempo. Lo voy a hacer en una dimensión, aunque ustedes tienen que hacerlo en una o en dos dimensiones sus ejemplos. Solo para explicarles esto. Entonces voy a ser estratégico aquí y voy a dejar que la velocidad de este valga 1, ¿cierto? Por tanto, el momentum vale 0.5. ¿Por qué? Porque como la masa vale 0.5 y la velocidad 1, 0.5 por 1, pues da 0.5. Por eso es que el momentum me da esto. No se olviden que lo que estamos analizando es la cantidad de movimiento, es decir, masa por velocidad. El producto de la masa por la velocidad me da el momento. Ahora voy a decir que la velocidad de este 2, supongamos que valga un poco más. Dámosle 2. Voy a llevar hasta ahí, a 2. Más rápido. Por tanto, el momentum vale 3. ¿Por qué? Porque 2 por 1.5 me da 3. Entonces, su cantidad de movimiento vale 3. Ahí vamos. Fácil. Listo. Ahora, si los hago colisionar, entonces se me debe cumplir el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué dice el principio de conservación de la cantidad de movimiento? Que la cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque, que no puede haber pérdidas en la cantidad de movimiento. ¿Cómo así? ¿Cuánto valdría la cantidad de movimiento antes del choque, profe? Pues la suma de las dos, es decir, valdría 0,5 más 3, 3.5. La cantidad de movimiento antes del choque debería ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces miremos si es cierto. Lo ejecuto y lo freno ahí. Ahora miren cuánto vale la cantidad de movimiento después del choque. 1.75 más 0.75, ¿cuánto es? Pues sería nuevamente 3.5. Entonces, ahí yo compruebo que en realidad se me cumple el principio de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Claro hasta ahí o no, chicos? Lo regreso. Chicos, miren, sumo la cantidad de movimiento antes. O sea, es decir, la cantidad de movimiento antes es la suma de estos dos. 0,5 más 3, 3.5. Lo ejecuto. Esto después del choque me debe dar exactamente lo mismo. Entonces, ahí está. 1,75 más 0,75 nuevamente me da 3.5. ¿Sí es claro o no? Chicos. Profe, ese valor que aparece ahí es el mismo que dice en la parte de abajo energía cinética, No. Ahorita les explico ¿no? la tabla. No, ahorita les explico la tabla, ¿no? Entonces les voy a Ah, explicar la bueno. tablita. Entonces, voy a explicar la tablita. Listo. Aquí está. Entonces, voy a la tabla. Entonces me piden varias cosas en esa tabla. Miren, me dice, de la masa 1, yo necesito conocer cuánto vale el momentum inicial en X, el momentum final en X, el momentum final en Y
la energía cinética en Y, la energía cinética inicial y la energía cinética final. ¿Sí? Todo eso me pide. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Y lo mismo me lo piden para la masa 2. Entonces se los voy a explicar con un ejemplo. Solo que aquí esto está diseñado para 2 dimensiones. Pero se podría hacerlo con una sola. Ahorita les explico, digamos, les voy a explicar con un ejemplo real en 2 dimensiones. Hagámoslo en 2 dimensiones. ¿Cierto? Entonces, rebobinar todo en 2 dimensiones. Y yo podría, por ejemplo, mover esta bolita ahí. ¿Sí? Ok. Y decir que esta se va a dirigir para acá con una velocidad de 1, dejémoslo. Que me quede fácil lo de los momentos. Ahí está. ¿Cierto? Y esta, obviamente, voy a decir que se va a ir hacia allá con una velocidad de 1 también podría ser. De 1, podría ser así. Solo que aquí la cantidad de movimiento de este. Ah, miren, aquí hay ya algo, una imprecisión. Porque aquí la cantidad de movimiento de este debería ser 1.5, ¿sí? Porque si la masa es, ¿qué? Si la masa es 1.5 kilogramos, si la velocidad es 1 por 1.5 debería dar 1.5. Eso significa que este no está leyendo todos los decimales, porque en realidad debería dar 1.5. Voy a cuadrar que esto me dé 1.5. No, está difícil. No. 1.49. No me queda exactamente 1.5. Pues más bien cuadremos la velocidad. Ahí. ¿Cierto? Pues la velocidad es de 1 y el momentum 1.51. Pues bueno, más o menos. ¿Ok? Listo. Al hacerlos colisionar, aquí era yo donde les decía, miren, que es importante tener en cuenta esta última pestañita aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta última pestañita aquí, yo voy a encontrar todos mis datos. Ahí están, miren, todos los datos. ¿Cierto? Y esos datos son los que me pide la tabla. Entonces me dice, la masa 1, ¿cuánto vale? 0,5. Entonces yo lo voy a compartir. Aquí yo la tenía hecha esa tabla en Word para poderla modificar. ¿Cierto? Voy a quitar esto. Entonces me dice que la masa 1, 0.5. Ya. Ahí está la masa 1. La masa 2, ¿cuánto me dice que vale? La masa 2 para mí en este caso valdría 1.5. Listo, entonces la masa 2, 1,5. Listo. Entonces me dice, el momentum inicial en X de la masa 1. El momentum inicial en X de la masa 1. Y aquí está, entonces la masa 1 es esta roja. El momentum inicial en X es este. 0.471. Aquí me lo está dando, el momentum en X. ¿Y por qué el inicial? Ah, pues porque todavía no ha colisionado, ¿verdad? Todavía ni siquiera lo he hecho andar, ¿cierto? Entonces el momentum inicial en X es 0.471. Entonces voy llenando mi tablita. 0,471. Ah, pero me lo pide con error, entonces más o menos, ¿cuánto sería el error? Pues como tiene 3 decimales, será 0,001. Ahí estaría con error. El momentum final en X. Este todavía no lo tengo. ¿Por qué? Porque este me lo piden, ¿es para qué? Después de la colisión. Es decir, esa masa 1, ¿con qué momentum termina después del choque? O sea, esta tendría que sacarla después de la colisión. ¿Cierto? Aquí me falta el momentum inicial en Y. Esa columna. Me hace falta una columna. Insertar. Y allá tampoco está, ¿no? Insertar una columna a la izquierda.
insertar una columna. Ahí. Me hace falta una columna que sea el momentum inicial en Y, porque aquí está final en Y, final en X y final en Y. Entonces me hace falta esta, pero inicial. Es esta, pero inicial. Eso es lo que me hace falta. Control V. Ahí está. Entonces, momentum inicial en X, momentum inicial en Y. Inicial en Y. Ahí está. Entonces, el momentum inicial en Y también lo saco de esta tablita. Aquí está. Menos 0.160. Aquí está. Menos 0.160. Menos 0.160. Lo mismo, más o menos 0.001. ¿Por qué? Pues porque tiene 3 decimales. Ahora, momentum final en X y momentum final en Y, eso no los puedo hacer sino hasta después de la colisión. Entonces lleno esto para la masa 2. Para la masa 2, ¿cuánto dice que vale? Menos 3.398, menos 1.398 en X, menos 1.398 en X, menos 1.398 en X, menos 1.8 en X, más o menos lo mismo. 0.001, ¿cierto? Y en Y, ¿cuánto me pide de 2? 0.560 creo que decía en el otro. 0.560 más o menos 0.001. Ya, ahí ya tengo mi cantidad de movimiento antes. ¿Sí es claro? Antes de la colisión. Ahí está mi cantidad de movimiento antes de la colisión. Ahora quiero saber si mi cantidad de movimiento después de la colisión es la misma. Entonces lo hago. Lo hago colisionar. Entonces le doy aquí ejecutar y después del choque lo freno para coger los datos. Entonces está. Ahí está. Mira. La cantidad de movimiento de 1 después de la colisión me dice que es 1. Y la cantidad de movimiento después de la colisión de 2 me dice que es 0.2. Pero lo que yo necesito son estos datos de acá, pues para poder llenar esa tabla. Entonces, la cantidad de movimiento después de la colisión es menos 0.957, ¿cierto? Menos 0.957 en X. Menos 0.957 en X. Menos 0.957 en X. Más o menos 0.00. ¿Y cuánto en Y? ¿Cuánto en Y? 0.287. Eso, gracias por ayudarme. 0.287. En Y, perdón, fui el que no era. En Y sería 0.287. Más o menos 0.001. Listo. Y lo mismo hago para la masa 2. Entonces, final en X, final en Y. Entonces, para la masa 2, por favor, me ayudan ahí también. 0.031 el 1. 0.031 el 1. 0.031 más o menos 0.001. ¿Y el otro cuánto? 0.113. 103 más o menos 0.001. ¿Listo? Ahí ya está, miren. Ahí ya está. ¿Cierto? En X y en Y. Ya está llena mi tablita. Lo que me dice la teoría es que la cantidad de movimiento antes de la colisión
debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. De hecho, nosotros, digamos, en el laboratorio observábamos que era difícil mantener eso porque hay un choque de por medio. Ahí se va a disipar un poco de energía, ¿no? Porque eso, pues, en la teoría se lo explica como disipación de energía. Pero aquí lo que nosotros debemos comprobar es lo siguiente. Podríamos comprobar es que si yo sumo la cantidad de movimiento antes de la colisión en X y en Y, debe ser exactamente igual a la cantidad de movimiento después de la colisión, tanto en X como en Y. ¿Cómo así, profe? Pues, por ejemplo, si yo sumo estas cantidades de movimiento iniciales, ¿cuánto me daría? ¿Alguien tiene una calculadora ahí? Sí, profe. A ver. Sí, por favor. Ah, pero es que aquí hay que trabajar con errores, ¿no? De pronto tienen la aplicación ustedes ahí. La aplicación, porque es que aquí se trabaja con errores, ¿no? Sí, profe. Pues lo que yo quiero comprobar es esto, que la cantidad de movimiento al principio debe ser igual a la cantidad de movimiento al final. La cantidad de movimiento al principio es la suma de las cantidades de movimiento. Entonces, ¿cuáles son? Pues P1X, ¿cierto? En las iniciales de 1, tanto en X como en Y, más las iniciales de 2, tanto en X como en Y. Solo que aquí, pues, me lo piden por componentes, pero yo en la aplicación las puedo sacar directamente. ¿De dónde, profe? Miren, aquí yo ya tengo esta es en X y en y esta es en X y en Y, ya está el módulo de ambas. Entonces, por ejemplo, la cantidad de movimiento final de 1 es 1 y la cantidad de movimiento final de 2 es 0.12. Acá, pues me tocaría hacerlo con módulos porque